Hola, en esta oportunidad hablaremos acerca de los medicamentos involucrados en los procesos de convulsiones y epilepsia. Al final de la clase, el estudiante debería ser capaz de explicar la fisiología básica de la neurotransmisión, comprender la fisiopatología de la epilepsia, clasificar los principales medicamentos antiepilépticos y explicar su mecanismo de acción para seleccionar racionalmente el tratamiento. Las epilepsias son trastornos frecuentes y a menudo devastadores. Afectan aproximadamente en Estados Unidos 2.5 millones de personas al año. Se han identificado más de 40 formas distintas de epilepsia. Las crisis epilépticas suelen provocar una alteración transitoria de la conciencia después de las convulsiones, lo que exponen al paciente a riesgos de lesiones físicas y a menudo interfieren con su educación o su empleo. Es un trastorno que el tratamiento actual no hay cura, sino el tratamiento es sintomático. Los medicamentos que veremos están disponibles, inhiben las crisis, pero no se dispone ni de prevención ni de una cura total ante los procesos convulsivos. El cumplimiento del tratamiento, por ser a largo plazo, también es algo importante a tratar debido a que muchos pacientes olvidan el tratamiento o reducen la dosis y eso los predispone a recaer en el proceso. Vemos acá como epidemiológicamente el 60% de los episodios convulsivos empiezan de forma focal y el 40% de forma generalizada. Hay algún porcentaje de convulsiones focales que terminan siendo también generalizadas. Ya vamos a ver a qué nos referimos con este concepto. La mayoría de las causas que vemos acá son daños estructurales, sobre todo en la corteza, secundarios a un proceso metabólico, un trauma, isquemia o tumores. La clasificación clínica dirige el diagnóstico y nos ayuda a seleccionar el tratamiento adecuado, como veremos más adelante. La incidencia disminuye durante la edad adulto joven y vuelve a aumentar después de los 60 años. Como vimos y vamos a ver más adelante a detalle, las causas más frecuentes son enfermedades cerebrovasculares en el adulto, trauma craneoencefálico, tumores o en los niños enfermedades neurogenéticas y en los adultos enfermedades neurodegenerativas. Bien, empecemos definiendo qué es una convulsión. La convulsión son descargas sincrónicas y paroxísticas de un grupo de neuronas corticales que dan como resultado una alteración en su función. Esta se puede manifestar de forma motora, de forma sensorial o cognitiva. Ya veremos algunos ejemplos. Una convulsión por sí sola no es diagnóstico de epilepsia. Se habla de epilepsia cuando tenemos dos o más convulsiones en el mismo paciente. Y estado epiléptico, que es una emergencia, son convulsiones que se prolongan por más de 30 minutos o que el paciente no recupera la conciencia entre convulsión y convulsión. Y esto es una emergencia debido a que de tantas descargas eléctricas en las neuronas, eso puede provocar edema cerebral, daño neuronal, que en algunos casos puede ser irreversible o incluso por edema cerebral llevar a la muerte al paciente. Bien, ahora nos centraremos en principio a entender cómo es que se dan las convulsiones, la neurofisiología, que ya la hemos visto en la neurotransmisión al principio de año, y luego entender, una vez dadas las convulsiones, cómo los medicamentos pueden intervenir en su tratamiento. Antes de estudiar los medicamentos debemos comprender qué intenta corregir cada medicamento, es decir, ningún antiepiléptico actúa por casualidad, todos modifican un proceso fisiológico específico que se ha alterado. Por eso comenzaremos entendiendo cómo una neurona normal genera un impulso nervioso.
Y la pregunta aquí sería, ¿por qué si todas las neuronas tienen descargas eléctricas en su neurotransmisión, por qué normalmente no convulsionamos? Y veremos que el equilibrio neuronal de excitación, dado principalmente por algunos neurotransmisores, sobre todo glutamato o aspartato, están controlados por otro eje que provoca la inhibición, dados específicamente por el ácido gamma-aminobutírico o GABA o la glicina en la médula espinal. El cerebro hace que entre en equilibrio y funciona gracias a ese equilibrio entre los neurotransmisores excitadores e inhibidores que vimos a principios de año. Imaginemos cómo un estímulo excitador abre canales para sodio o calcio, lo vierte sobre la hendidura sináptica y eso hace que la neurona postsináptica cambie su polaridad, exista un potencial de acción que se conoce como neurotransmisión o impulso nervioso. Cambia la polaridad de la membrana, eso hace que se descargue la polaridad y entonces ocurre una despolarización y transmite un impulso nervioso excitatorio. El problema en las convulsiones, como veremos más adelante, es que hay un grupo de neuronas que está mandando estas señales constantemente de forma sincrónica y repetida en altas velocidades y eso hace que haya muchas descargas postsinápticas y ocurre entonces la convulsión. En contrarregulación, cuando hay estímulos excitatorios, esto va a provocar un equilibrio a través de los neurotransmisores inhibitorios, los cuales abren canales para que salga potasio o entre cloro, cambiando la polaridad de la membrana de la neurona postsináptica y entonces no ocurre un potencial de acción excitatorio, sino un potencial de acción inhibitorio, lo que relaja la neurona y no hay impulso nervioso en este caso entonces. ¿Cómo decide una neurona disparar? ¿Qué hace que una neurona dispare entonces? Estas señales se unen como en el cono axónico y si la suma alcanza el umbral, entonces genera un potencial de acción positivo y se despolariza la membrana. Si no lo alcanza, la neurona permanece en reposo. La neurona no responde a un solo estímulo, actúa como un juez, digamos. Escucha miles y miles de argumentos en la hendidura sináptica y los estímulos excitatorios son como votos a favor de que hacen que la neurona se despolarice y dispare. Y los inhibitorios son votos que recibe el juez para que al final permanezca en reposo. Solo cuando la suma en el umbral supera el umbral que genera el potencial de acción de menos 70 a más de 70, ocurre la despolarización de la membrana y luego del impulso se hiperpolariza y regresa a reposo. Veremos más adelante cómo los canales de sodio dependientes de voltaje son el principal motor de acción y de potencial de acción en las descargas neuronales. Si impedimos que se abran repetidamente, disminuye la capacidad de la neurona para generar esas descargas de alta frecuencia. Por eso, comprender bien este canal nos permitirá entender cómo funcionan algunos de los medicamentos que bloquean estos canales, como la fenitoína, la carbamazepina, entre otros. Las principales causas, vimos en el cuadro epidemiológico, que llevan a descargas eléctricas sincrónicas desordenadas pueden ser en niños idiopáticas o de origen genético, donde hay cambios microsomales en algunas neuronas, déficit de algunos componentes genéticos que predisponen a que hayan esas descargas sincrónicas desordenadas. Pueden haber defectos corticales adquiridos, como infecciones, como una meningitis, una meningoencefalitis, en niños después de una hipoxia in útero o un sufrimiento fetal agudo que va a provocar asfixia perinatal y eso hace daño neurológico irreversible y algunas de esas neuronas quedan dañadas para siempre y eso provoca entonces esos estímulos porque se pierde la conexión entre neuronas por las neuronas que han muerto en la asfixia perinatal y eso sirve como foco epileptógeno.
Puede haber también neoplasias, como vemos en este paciente con un astrocitoma. El crecimiento de este tumor no permite la conexión entre neuronas y neuronas en la corteza y va a provocar entonces focos epileptógenos. Además, un trauma, como vemos en este paciente, un trauma de cráneo donde hubo una fractura hundida y pérdida del tejido cerebral incluso, esto va a servir como un corte entre la conexión de las neuronas de la corteza y entonces provocará focos epileptógenos de manera sincrónica pero desordenada que va a provocar posteriormente las convulsiones. Entre otras causas, trastornos electrolíticos. Hemos visto en las clases anteriores en pacientes con diarrea, donde no se ha hidratado bien o no se ha hidratado de forma adecuada y se provocan hiponatremias o hipernatremias. Cambios electrolíticos en sodio, en calcio, van a provocar entonces descargas asincrónicas en el cerebro que provocan convulsiones. Algunos procesos metabólicos que acabamos de ver, como la cetoacidosis diabética por edema cerebral o la hipoglicemia. Esto va a provocar también cambios metabólicos en las neuronas que pueden servir de chispa para crear descargas asincrónicas de las neuronas y provocar convulsiones. Algunos tóxicos, algunas drogas, algunos medicamentos también pueden inducir convulsiones. La fiebre en niños menores de 6 meses, la temperatura alta, en algunos casos en pacientes va a desencadenar cuadros convulsivos. O en pacientes ya convulsionadores crónicos que suspenden el medicamento que están tomando, eso va a provocar que haya otra vez descargas neuronales repetidas y eso provoca las convulsiones. ¿Cómo podemos comprobar la causa y la localización anatómica de las convulsiones? Establecer la etiología, cuál es la causa y el tipo de convulsión nos va a permitir luego en el inventario farmacológico elegir el medicamento adecuado. El tipo de convulsión que veremos más adelante también es importante para elegir el medicamento. Algunos pacientes que están convulsionando, llegan convulsionando a la emergencia el otro año, como ustedes los verán, se le debe de practicar un electroencefalograma para tratar de localizar dónde están las descargas neuronales. Si son temporales, en su mayoría las convulsiones focales empiezan en el hemisferio, en uno de los dos hemisferios del lado temporal y luego se generalizan. Pero el electroencefalograma nos va a servir para localizar el foco epileptógeno y también entender al mismo ritmo cuando ocurren estas ondas delta que provocan la convulsión, no solo dónde está localizado, sino observar qué tipo de convulsión tiene el paciente. A veces una tomografía cerebral para localizar edema, infecciones, traumas, lesiones isquémicas, lesiones hemorrágicas o incluso lesiones tumorales. Una punción lumbar, analizar el líquido cefalorraquídeo nos sirve en aquellos casos de infecciones para ver si la celularidad está alterada y nos orienta a una meningoencefalitis o una encefalitis ya sea viral o bacteriana. La medición de los electrolitos, específicamente sodio, calcio, potasio, magnesio, nos sirve para establecer si cambios electrolíticos pueden estar provocando esa irritación en la corteza. Una química sanguínea que incluya creatinina, nitrógeno de urea en pacientes renales crónicos, ya que puede haber una encefalopatía urémica, o bien lo que hablábamos en el paciente con diabetes o una hipoglicemia. Niveles terapéuticos de los anticonvulsivantes en aquellos pacientes convulsionadores crónicos que han suspendido el medicamento o que a veces han tomado una sobredosis y algunos de estos tóxicos o drogas pueden provocar las descargas sincrónicas y establecer una convulsión. Bien, ¿qué ocurre entonces durante una crisis epiléptica? Durante una crisis epiléptica hay descargas eléctricas excesivas de un grupo de neuronas que hacen que se despolaricen por más tiempo o de forma repetida y rápida. Esa descarga sincrónica y repetitiva hace que se propaguen en otras neuronas generando la manifestación clínica de la convulsión como veremos más adelante. Una neurona normal tiene una actividad ordenada
Y ya vimos cómo algunos neurotransmisores van a relajar la neurona o no permiten que se siga despolarizando de manera desordenada. Mientras que una neurona epiléptica tiene estas descargas excesivas y repetitivas que van a provocar entonces manifestaciones que a nosotros nos permiten ver y diagnosticar la convulsión. Una crisis epiléptica no se debe a que una sola neurona dispare más rápido, sino a que miles de neuronas descargan de forma excesiva y sincronizada, y entonces el objetivo de los antiepilépticos es reducir esta hiperexcitabilidad y evitar que la descarga se propague. Es importante entonces clasificar las epilepsias. Entender qué tipo de epilepsia está provocando o está presentando este paciente nos va a permitir también en el inventario farmacológico elegir mejor nuestro medicamento para alcanzar el objetivo terapéutico. Para fines prácticos, las convulsiones se van a dividir en varias formas, pero 3 son las importantes de recordar para poder clasificarlas. Primero, si es una convulsión parcial o generalizada. Hablamos de una convulsión parcial cuando el foco epileptógeno, como dijimos anteriormente, en la mayoría de los casos empieza en el lóbulo temporal y hace que se despolarice áreas corticales en este hemisferio y se van a manifestar de manera motora o de manera cognitiva en el paciente. Cuando hay descargas asincrónicas en ambos hemisferios, las convulsiones van a ser manifestadas de manera generalizada, no solo en un hemicuerpo, sino en ambos lados, debido a las excitaciones de ambos hemisferios. También estas convulsiones pueden ser simples cuando el paciente no pierde la conciencia, o complejas si el paciente pierde la conciencia durante o inmediatamente después de la convulsión. Las manifestaciones de estas convulsiones, ya sea parciales o generalizadas, van a llevar a que el paciente tenga trastornos motores, ya sea mioclónicos, de un grupo pequeño de músculos, clónicos, que son como sacudidas de ese grupo de músculos que está siendo hiperexcitado, tónicos, cuando el paciente aumenta el tono motor o en una convulsión, por ejemplo, por hipocalcemia, tónico-clónicos, donde van a combinar, veremos más adelante un video rápidamente, donde van a combinar hiperextensiones o hipertonicidad de un grupo de músculos, al mismo tiempo acompañados de sacudidas clónicas. Por eso se conoce como tónico-clónicas. Y las atónicas, donde el paciente durante la convulsión pierde el tono muscular y se desvanece. Y las crisis de ausencia. En las crisis de ausencia no hay trastornos de movimientos ni clónicos ni tónicos, sino que el paciente tiene una crisis de ausencia donde pierde el contacto con el medio que le rodea. Así tengo yo algunos de mis estudiantes en la clase, cuando ya llevamos como 20 minutos, más o menos como lo que llevamos en esta clase, a veces se les va el pájaro en clase y parece que tuvieran crisis de ausencia. Bien, importante entonces recordar qué tipo de convulsión y la localización para decidir el objetivo terapéutico. Si una convulsión es una crisis focal, se origina, dijimos, en un hemisferio cerebral. Puede conservar o alterar la conciencia o pueden evolucionar a una crisis tónico-clónica bilateral. Eso quiere decir que se convirtió en una crisis generalizada. La mayoría de los pacientes, como vimos en la epidemiología, empiezan con una crisis focal en un solo hemisferio. Si el paciente no pierde la conciencia, será una crisis epiléptica focal simple. Si el paciente tiene una manifestación focal en un solo lado del cuerpo, pero pierde la conciencia, será una crisis focal compleja, porque hay pérdida de la conciencia. Algunas de estas crisis focales terminan siendo generalizadas y entonces el paciente lo que tendrá o veremos en él son manifestaciones de convulsiones generalizadas porque el estímulo se fue a ambos hemisferios y puede perder o no la conciencia. Si pierde la conciencia será una crisis epiléptica generalizada compleja porque perdió la conciencia, o como en el síndrome de Lennox-Gastaut, donde el paciente tiene crisis generalizadas, eso quiere decir alteración en ambos hemisferios sin perder la conciencia. Por lo tanto, será una crisis epiléptica generalizada simple, sin pérdida de la conciencia.
Quizás no es necesario memorizar toda la clasificación, sino saber que las alteraciones inmediatas de la conciencia pueden ser manifestadas después de una convulsión tónico, clónica o incluso crisis de ausencia. Lo importante es recordar que existen dos grandes grupos, focales y generalizadas, y luego en las que se pierde o no la conciencia. La elección del tratamiento dependerá de qué tipo de crisis estamos viendo en el paciente. Bien, en esta diapositiva veremos algunos ejemplos de tipos de convulsiones para poder identificar el foco epileptógeno, la manifestación clínica y entonces establecer nuestro objetivo terapéutico. Bueno, aquí tenemos un fiel recordatorio de que no todo epilepsia es sinónimo de convulsiones. Tenemos un paciente con atonicidad, epilepsia atónica. Pierde el tono muscular y después se recupera inmediatamente. Tenemos otro tipo de crisis epiléptica, crisis de ausencia. ¿Vale? No todas las convulsiones o las crisis epilépticas son las mismas. Tenemos diferentes tipos de epilepsia. Un paciente quien está haciendo hiperventilación y la hiperventilación exacerba. Aquí ya empezó la crisis. Ahí está la crisis de ausencia. Dura segundos y es en pacientes pediátricos en su mayoría de veces, ¿vale? Y después se incorpora y listo. Tenemos otro tipo de crisis epiléptica. Aquí estas son mioclónicas. El paciente está comiendo, evidentemente está siendo monitorizado, pero está comiendo, está consciente y empiezas a tener esas mioclonías arrítmicas, asimétricas en los miembros superiores. Y bueno, en ningún momento pierde la conciencia. Eso es una de las características más importantes. Pero eso es lo importante, que ellos son conscientes de estos movimientos involuntarios, repetidos, con una frecuencia cambiante. Otro tipo de epilepsia. En este caso no graban a todo el cuerpo de la paciente, pero es una paciente quien está teniendo una crisis epiléptica muy probablemente focal motora. Y otro, esta sí, la más común, la crisis mioclónica tónico-clónica, que nos la presenta la ILAE. Esta es la más fea, desafortunadamente, y la que más ruido y miedo nos da. Sin embargo, todas deben de tratarse de manera inmediata y saber cómo actuar ante cada crisis epiléptica. Bueno, aquí tenemos un fiel recordatorio de que no toda epilepsia es sinónimo de convulsiones. Tenemos un Y bien, luego de haber establecido qué es una convulsión, cómo se transmiten los impulsos nerviosos repetidos alternativamente y de forma repetida constante en algunas neuronas, provocando estas manifestaciones clínicas de las convulsiones, debemos establecer nuestro objetivo terapéutico. Recordemos que esas descargas sincrónicas repetidas no dejan que la neurona se repolarice y descanse. Por lo tanto, todas estas células nerviosas pueden tener daño durante las convulsiones prolongadas,
provocar edema cerebral y en algunos pacientes que se establece estado epiléptico, incluso poner en riesgo la vida del paciente. Por lo tanto, vamos ahora a recordar algunos de los mecanismos de acción de los medicamentos antiepilépticos que, si bien vimos al principio, ninguno es curativo, pueden ayudar a paliar estos procesos, detener o retrasar las convulsiones a través de 4 mecanismos principales de acción. Vamos a dividirlos, digamos, en los que tratan la hiperexcitabilidad, lo cual lo provocan a través de inactivar los canales de sodio activados por voltaje. Ejemplo de ello sería la fenitoína, la carbamazepina, la lacosamida. Otros inactivan los canales de calcio en la hendidura presináptica. Ejemplo de ello sería la etosuximida o el valproato. Y los que aumentan el sistema inhibitorio del sistema nervioso, principalmente a través de regular algunas de las acciones de los neurotransmisores. Por ejemplo, los barbitúricos y las benzodiazepinas potencian el efecto inhibitorio del ácido gamma-aminobutírico o GABA, que sabemos que es uno de los principales neurotransmisores excitadores. Y otros, como la gabapentina o específicamente el levetiracetam, que es uno de los nuevos medicamentos, van a disminuir o a regular la liberación de los neurotransmisores excitadores, principalmente el glutamato. Acá vemos en esta otra diapositiva un ejemplo para poder entender mejor los mecanismos de acción y cómo es que logran los medicamentos bloquear las descargas repetidas de las neuronas. Todos los antiepilépticos buscan uno o más de estos objetivos. Vamos a empezar hablando de los que bloquean los canales de sodio y calcio, entendiendo los canales de sodio como un interruptor que va a disparar la secreción del neurotransmisor presináptico para que la neurona postsináptica cambie su polaridad. Entonces, estos medicamentos como la fenitoína, la carbamazepina, se van a encargar de frenar la alta frecuencia de disparo y sobre todo detener los canales de sodio en el espacio inactivado para prolongar ese periodo y que no se repolarice la membrana. Los que bloquean los canales de calcio, como el ácido valproico, por ejemplo, que detienen las descargas rítmicas oscilatorias, bloqueando la entrada de los canales de calcio. Luego, los que potencian los efectos inhibitorios del GABA, que son los barbitúricos y las benzodiazepinas, para poder potencializar la hiperpolarización de la membrana, facilitando la entrada de calcio y poniendo electronegativa la membrana. Y por último, los más nuevos como el levetiracetam, que van a unirse a las proteínas de las vesículas sinápticas, modulando la liberación del glutamato. No existe un anticonvulsivante que sea el mejor para todos los pacientes. El primer paso siempre es identificar el tipo de crisis. Muchos errores terapéuticos ocurren porque se ha clasificado mal la crisis y entonces se inicia con un tratamiento que no es el adecuado. Por ejemplo, podríamos hablar que la carbamazepina sirve para crisis focales primarias, la etosuximida o el ácido valproico para las crisis de ausencia, sobre todo porque bloquean los canales de calcio tipo T en el tálamo, donde se unen los dos hemisferios cerebrales, y el levetiracetam o el ácido valproico, que son de amplio espectro, pero específicamente el levetiracetam, porque trata tanto crisis focales o generalizadas y nos va a ayudar a modular la secreción del neurotransmisor, específicamente del glutamato. Bien, empecemos entonces con mayor detalle a ver los medicamentos que modulan los canales de sodio. Hablábamos que los canales de sodio tienen 3 estadios principales: el que está abierto y luego deja entrar el sodio para que se despolarice la membrana. Luego tiene un periodo de inactivación donde no se puede volver a activar
Por eso es una selectividad terapéutica la de estos medicamentos que se unen al receptor cuando está inactivado y dependiendo del voltaje tienen mayor efecto en las neuronas que se están despolarizando de frecuencia alta de disparo. Y luego el que está cerrado donde ya no deja entrar el sodio y se repolariza para dejar de nuevo activado. Eso lo vamos a ver de nuevo más adelante. El resultado clínico de estos medicamentos, fenitoína, carbamazepina, es el bloqueo selectivo de la propagación de la crisis en las neuronas que están despolarizándose de manera o de una frecuencia alta sin paralizar la función cerebral basal normal. ¿Por qué son tan importantes? Porque los canales de sodio dependientes de voltaje son los responsables de la fase ascendente del potencial de acción. Cuando una neurona se descarga repetidamente, se abren miles de canales de sodio, aumenta la frecuencia de disparo y favorece la propagación de la crisis. Los bloqueadores de sodio, como la fenitoína, la carbamazepina, la lamotrigina, por ejemplo, disminuyen estas descargas repetidas de alta frecuencia sin afectar la transmisión normal de las neuronas que están trabajando de forma normal. Entonces, no buscamos apagar completamente la neurona. Si hiciéramos eso, el paciente dejaría de pensar, de moverse y de hablar. Lo que buscamos es impedir que la neurona enferma dispare cientos de veces por segundo. El canal de sodio alterna estos estadios cuando está cerrado, preparando para abrirse, y abierto permite la entrada más ávida del sodio. Produce la despolarización y en estado inactivado no puede volver a abrirse inmediatamente. Eso corresponde al estadio refractario. Ejemplos de estos medicamentos, veremos la fenitoína, por ejemplo, que se une preferentemente al canal de sodio en estado inactivado para retrasar la recuperación y disminuir la posibilidad de nuevas aperturas. Esto da como resultado la disminución de los potenciales de acción repetitivos y disminuye la propagación de la descarga epiléptica. La fenitoína se puede utilizar por vía oral o por vía intravenosa, sobre todo en crisis de en crisis de urgencia, cuando el paciente tiene convulsiones repetidas y está en un estado epiléptico o llega convulsionando. Tiene una cinética no lineal, saturable, eso quiere decir que depende de la dosis, y está unido altamente a las proteínas, sobre todo a la albúmina, y tiene acción en su metabolismo sobre el CYP2C9, por lo que puede tener interacciones farmacológicas con otros medicamentos. Sus principales mecanismos de acción, que veremos cómo se clasifican a detalle más adelante, son la hiperplasia gingival, que se puede disminuir a través de la limpieza de los dientes, eso en caso de utilizarlo de manera crónica, y de manera aguda, dependiendo de la dosis y la saturación, puede provocar nistagmus, ataxia, disartria, y en pacientes que lo usan de manera crónica, osteomalacia. Sin embargo, vemos que algunos otros efectos adversos pueden aparecer en el paciente cuando se utiliza de manera rápida o una infusión rápida, que lo veremos con mayor detalle más adelante. La carbamazepina, que es un iminostilbeno derivado de este componente, se usa principalmente por la vía oral, al igual que la oscarbazepina en niños. Tiene un autoíndice propio de metabolismo hepático y utiliza el citocromo CYP3A4, por lo que también tiene otras complicaciones al utilizarlo con otros medicamentos. Sus principales efectos adversos son diplopía, ataxia, y en algunos pacientes de uso crónico puede provocar hiponatremias o leucopenias transitorias. Ambos medicamentos causan neurotoxicidad cerebelosa, por lo que dan la ataxia, el nistagmus, y depende de la dosis, si no se monitorizan pueden aparecer otros efectos adversos más graves. La fenitoína en especial es uno de los medicamentos que utilizamos al ver al paciente en la emergencia, porque es de bajo costo y está a mano en muchos de nuestros hospitales nacionales. En algunas otras latitudes pues ya no se utiliza, sobre todo por los efectos adversos, y se utiliza más el ácido valproico o el levetiracetam, que no tenemos disponible en todos nuestros hospitales. Sigue siendo el uso favorable de la fenitoína.
En cuanto a su administración y su metabolismo, vimos que va unido a la albúmina, tiene un metabolismo hepático y vimos el citocromo en el que va a tener reacción. Se puede utilizar por vía oral con dosis diaria cada 8 horas o por vía intravenosa cuando vemos al paciente que tiene 2 o más convulsiones en la emergencia. Sin embargo, hay que tener cuidado en la infusión. Se puede utilizar para convulsiones focales o generalizadas, no es efectiva en crisis de ausencia y su sobredosis incluso puede desencadenar convulsiones. Hablando específicamente de la toxicidad, si se pasa en una infusión muy rápida a más de 50 miligramos minuto o en niños más de 1 miligramo por kilo por minuto, por el excipiente donde viene diluido puede provocar arritmias cardíacas, llevando incluso al paciente a paro e hipotensión, por lo que no lo utilizamos en pacientes que tienen cardiopatía o que están hipotensos. De las reacciones adversas de hipersensibilidad puede llegar incluso a un síndrome de eritema multiforme como el síndrome de Steven-Johnson, puede provocar una necrólisis epidérmica tóxica, inducir un lupus, una leucopenia o agranulocitosis. Esto no lo sabemos de principio hasta que el paciente ya lo ha utilizado por varias semanas. El uso crónico, dijimos, o dosis altas puede provocar efectos cerebelosos como la ataxia, el nistagmus y la disartria. Y a largo plazo, hiperplasia gingival y hirsutismo, sobre todo en las mujeres, inducir osteomalacia y anemia megaloblástica. Por lo que es necesario, cuando el paciente lo usa de manera crónica, llevar controles séricos para ver cómo está el acúmulo de este medicamento. Y bien, ya para terminar, solo recordar cómo es que los canales de sodio dependientes de voltaje y sus diferentes estadios se van a involucrar en el mecanismo de acción de estos medicamentos. Recordando el estadio cerrado, donde no deja entrar sodio, está hiperpolarizado a menor de 70 y el canal está cerrado, pero listo para abrirse cuando haya un estímulo suficiente, como hablábamos, si la neurona deja liberar el neurotransmisor y hay un suficiente estímulo para que se abra el conducto del sodio. Por lo tanto, ocurre una despolarización cuando se ha pasado el umbral y esto hace que la completa activación abra rápidamente y entre sodio y la membrana se despolarice. Posterior a ello, en cuestión de milisegundos, el canal es inactivado. La compuerta de inactivación se cierra e impide la entrada de más componentes de sodio. Aunque el canal está despolarizado, hay un periodo de inactivación que protege las células. La repolarización entonces hace que se retorne al potencial de acción negativo y se recupera la membrana. La compuerta de inactivación se abre nuevamente y el canal vuelve a estar cerrado, disponible ya para una nueva despolarización. La idea clave aquí es que los canales de sodio se abren y se inactivan muy rápido. Durante la inactivación, el canal no puede abrirse de nuevo, aunque el estímulo persista. Este periodo se llama periodo refractario absoluto. Y aquí es donde actúan principalmente la fenitoína, la carbamazepina y la lamotrigina. Se une preferentemente al canal cuando está en estado inactivado y prolongan ese estado. Por lo tanto, no puede abrirse de nuevo y no hay entrada de sodio y tiene un periodo de recuperación prolongado donde la neurona va a poder descansar. La lacosamida bloquea, dependiente del uso, la inactivación lenta y se une al canal en su estado inactivado, pero la estabiliza en la inactivación lenta. Por consecuencia, disminuye la excitabilidad neuronal, al igual que lo hacía la fenitoína y la carbamazepina, que van a disminuir las descargas de alta frecuencia. Características de las crisis epilépticas y afectan poco la descarga normal, es decir, las neuronas que están trabajando con descargas normales van a tener su periodo de inactivación corto y se vuelven a activar. Hay otras estrategias farmacológicas que veremos más adelante, como el aumento del potencial inhibitorio del GABA o bloquear los canales de calcio, como habíamos hablado en la diapositiva anterior, pero estos los vamos a discutir más lentamente
en las siguientes diapositivas. Pasando a un nuevo sistema, veremos cómo los medicamentos inhibitorios o que potencian el efecto inhibitorio del GABA. Es necesario recordar que el GABA o ácido gamma-aminobutírico es uno de los principales neurotransmisores inhibitorios. Se sintetiza a partir del glutamato para las enzimas glutamato descarboxilasa y actúan principalmente sobre dos receptores, los GABA-A, que abren canales de cloro, y los GABA-B, que son receptores metabrotrópicos de acción lenta. Cada vez que ocurre contacto del GABA sobre la neurona, esto abre canales para cloro e hiperpolariza la membrana y la deja electronegativa. La entrada masiva de aniones de cloro negativiza el interior de la célula, causando la hiperpolarización y elevando el umbral necesario para que se excite o se despolarice. Los medicamentos que utilizamos principalmente imitando este efecto son las benzodiazepinas y los barbitúricos. El efecto final será la disminución de la excitabilidad neuronal, reduce la probabilidad de generar nuevos potenciales de acción. Las benzodiazepinas actúan a este nivel inhibiendo la neurona. Inhibir no significa apagar la neurona, sino simplemente hacer más difícil ese umbral para que no se excite de nuevo la membrana. Las benzodiazepinas no sustituyen al GABA, más bien necesitan que el GABA esté presente para ejercer su efecto. Imaginemos que el GABA tiene la llave de la compuerta, la benzodiazepina no tiene llave propia para bloquear estos canales, sin embargo ayuda a que la puerta se abra con mayor facilidad cuando el GABA está presente. Dentro de su administración, distribución, metabolismo y excreción, las benzodiazepinas se pueden utilizar por vía oral, por vía intramuscular, por vía intravenosa, incluso algunas por vía intranasal. Su metabolismo principal es hepático, pero a altas dosis o a una infusión muy rápida pueden provocar toxicidad, especialmente en el sistema nervioso, deprimiéndolo, provocando una depresión respiratoria que puede llevar a la muerte al paciente si no estamos al tanto de él o cerca de él, porque va a dejar de respirar y hacer una apnea, o incluso pueden inducir una hipotensión cardiovascular que puede llevar a la muerte al paciente si no se atiende de manera inmediata. Todas las benzodiazepinas, muchas de ellas tienen acción en el tratamiento de urgencia, pues son de primera línea en el momento de la crisis convulsiva, y el clonazepam se puede utilizar al inicio como tratamiento de urgencia en las crisis de ausencia, pero en general la mayoría de las benzodiazepinas se utiliza para convulsiones clónicas, mioclónicas o tónico-clónicas al llegar a la emergencia del paciente. Aquí vemos en esta tabla la administración y aplicación de algunas de ellas. Por ejemplo, el clonazepam, que se administra por vía oral, y de las aplicaciones terapéuticas tiene sobre todo los trastornos convulsivos, el tratamiento auxiliar en casos de manía en pacientes con trastornos psiquiátricos y en algunas cinetopatías. El diazepam, que es de los más utilizados porque es accesible y el costo es bajo y tiene una vida media prolongada, aunque su pico de acción es rápido, se puede utilizar en trastornos de ansiedad como un ansiolítico, como un hipnótico en la relajación del músculo o como una premedicación anestésica. Muchos pacientes lo utilizan como un hipnótico solo para inducir el sueño, sin embargo, puede crear todas las benzodiazepinas un estado de dependencia. De las benzodiazepinas, el midazolam y el diazepam, junto con el lorazepam, son los que más utilizamos cuando el paciente llega convulsionando a la emergencia. Puede ser la primera línea de acción en un estado epiléptico. Y el lorazepam y el midazolam tienen otras indicaciones, por ejemplo, como los trastornos de ansiedad o como premedicación preanestésica como un ansiolítico. El midazolam tiene la ventaja que se absorbe rápido en muchas mucosas, por lo que se puede utilizar también, al igual que el diazepam, por vía rectal, por vía intramuscular o por vía intravenosa si no tenemos un acceso vascular y el paciente llega convulsionando. Y de los barbitúricos, hablar que fue el primer medicamento comercialmente utilizado como un anticonvulsivante,
El mecanismo de acción es potenciar los efectos inhibitorios del GABA, como vimos en las diapositivas anteriores, incrementando la acción del receptor. Se utiliza sobre todo en convulsiones tónico-clónicas generalizadas. Veremos más adelante también que es de primera elección en neonatos, en pacientes con convulsiones en la edad neonatal. También para algunos pacientes con convulsiones febriles. Se puede utilizar por vía oral e intravenosa. Su metabolismo es principalmente hepático. Y dentro de la toxicidad de los efectos adversos, al igual que las benzodiazepinas, si se usa en una dosis alta o en una infusión muy rápida, puede provocar depresión respiratoria. El problema del fenobarbital, por lo que se ha dejado en desuso, es porque a largo plazo en algunos pacientes puede provocar deterioro cognitivo, incluso llevar al paciente hasta un retraso mental. Bien, estos medicamentos, la gabapentina y la pregabalina, aunque se han comercializado como GABAérgicos o agonistas sintéticos del GABA, en realidad su mecanismo de acción no es exactamente potenciar el efecto inhibitorio del GABA de manera directa, o al menos no de manera directa. Su principal mecanismo de acción es que se unen a la subunidad alfa o delta y bloquean los canales de calcio dependientes de voltaje. Esto va a disminuir la entrada de calcio, disminuye la liberación de los neurotransmisores excitadores, principalmente el glutamato. Dentro de su administración se puede dar por vía oral. Dentro de su distribución se distribuye bien en todos los tejidos. Su metabolismo es hepático y su excreción es renal y hepática. Su vida media más o menos es de 6 horas, hablando sobre todo de la gabapentina, y se puede utilizar para convulsiones focales no generalizadas. La pregabalina y la gabapentina ambas tienen otras indicaciones aparte de las convulsiones. No son de primera elección en estado epiléptico ni en convulsiones tónico-clónicas, pero sí en fibromialgias asociadas a otras patologías, neuropatía periférica, sobre todo en pacientes diabéticos o en pacientes con lesiones a nivel de la médula. Su principal efecto adverso es somnolencia, mareos y algunas pueden inducir daño hepático. Y aquí tenemos algunas comparaciones de los fármacos relacionados al ácido gamma-aminobutírico o que potencian el efecto inhibitorio del sistema, sobre el sistema nervioso. Por ejemplo, hablábamos de las benzodiazepinas, que estas sí aumentan la frecuencia de apertura de canales de cloro a través de unirse a los receptores GABA1A, sirven para estado epiléptico como primera elección en una convulsión y dentro de sus efectos adversos es sedación y sobre todo si se pasan a infusiones muy rápidas o una sobredosis de presión respiratoria. El fenobarbital, que pertenece a los barbitúricos, que también va a aumentar la apertura o la duración de la apertura de los canales que actúan recibiendo el GABA. Se puede utilizar de primera elección o es de primera elección en crisis neonatales, en crisis febriles complejas y en algunos otros pacientes que entran en estado epiléptico que no ceden a las benzodiazepinas o fenitoínas. Su principal efecto adverso, al igual que las benzodiazepinas, es la depresión respiratoria en dosis muy altas o en dosis repetidas acumulativas. Y la gabapentina y la pregabalina, que ambos van a bloquear la entrada de los canales de calcio, aunque su estructura molecular se parecen a los barbitúricos o a los medicamentos que imitan la acción del GABA. Se puede utilizar en epilepsias focales, pero más utilizado en dolor neuropático o medular. Y la pregabalina en dolor neuropático como un inductor del sueño, también como un hipnótico. Y sus principales efectos adversos es somnolencia, mareos y puede provocar también problemas a la hora de que el paciente trabaje con maquinaria o maneje algún vehículo. Ahora entramos a dos de los medicamentos más modernos y en los que más nos vamos a centrar en el uso porque ambos son de amplio espectro. Hablamos principalmente del ácido valproico. El ácido valproico es de los medicamentos que va a disminuir la excitación del sistema nervioso, bloqueando o uniéndose a los canales de calcio activados por voltaje. Eso se involucra en la recuperación prolongada de los canales también de sodio activados por voltaje, como lo hacía la fenitoína y la carbamazepina, y también pueden inhibir la degradación del GABA, por lo que, si bien es cierto, no actúa
potenciando el efecto inhibitorio del GABA, pero sí al inhibir su degradación hace que el GABA esté más tiempo en la unión sináptica y eso estimula los receptores y provoca inhibición de los estados convulsivos. Se puede dar por vía oral e intravenosa en casos de emergencia. La mayoría de los pacientes lo utilizan por vía oral para su cuidado y en el tratamiento de convulsiones focales y epilépticas. Hablábamos que una convulsión única o un evento único en la mayoría de los casos no requiere tratamiento, pero sí cuando el paciente ya presenta más de 2 convulsiones, necesita paliar esa patología y peor aún si desarrolla epilepsia, va a necesitar tratamiento a largo plazo. Algunos pacientes adolescentes, por ejemplo, como las mioclonías juveniles, pueden recibir este tratamiento por 2 o 3 años y eso mejora su evolución y en algunos casos detiene los episodios convulsivos. El metabolismo de este medicamento es hepático principalmente y vamos a ver entre sus efectos adversos, tiene mucho que ver con la función hepática. Su vida media es de 15 horas y los niveles terapéuticos, que esto es algo importante para ver que el paciente no se intoxique por un lado y por otro lado para estar seguros que la cantidad que le estamos dando al medicamento entre 20 y 40 miligramos por kilo de peso al día, el paciente reciba la dosis óptima. Debemos de medir con cierta frecuencia cada 3 o 6 meses, no solo pruebas hepáticas, plaquetas, como vamos a ver más adelante, por la inducción de la trombocitopenia, pero sobre todo niveles en sangre del medicamento para estar seguros que están en un nivel terapéutico adecuado y que alcance el objetivo terapéutico que nosotros queremos establecer. ¿Dónde utilizamos el ácido valproico? Bien, el ácido valproico tiene muchas indicaciones, al igual que el que vamos a ver más adelante, que es el levetiracetam, a diferencia de las que utilizan las fenitoínas o la carbamazepina, que solo se utiliza para convulsiones tónico-clónicas, focales o generalizadas, pero con manifestaciones motoras, a diferencia de las benzodiazepinas, que son inductoras del sueño y que también se utilizan en emergencia en las convulsiones tónico-clónicas. El ácido valproico se puede utilizar en las mismas convulsiones tónico-clónicas, ya sean focales o generalizadas como los grupos anteriores. Es de primera elección en convulsiones mioclónicas, que son convulsiones muy cortas, como vimos en el video, y de acción corta de milisegundos. En las convulsiones febriles complejas, en los estados epilépticos refractarios o de difícil manejo, y sobre todo en las crisis de ausencia. El ácido valproico y la etosuximida son de primera elección. En trastornos bipolares y como profilaxis de la migraña también se ha visto un buen resultado con el uso del ácido valproico, aunque el paciente en este caso no presente convulsiones. En cuanto a la toxicidad del ácido valproico, este es otro de los problemas, aunque es más benigno y sus efectos adversos son más leves que los que vemos en la fenitoína o en las benzodiazepinas. La mayoría de los anticonvulsivantes atacan un solo blanco, como vimos en las diapositivas anteriores. Sin embargo, el ácido valproico es como, podríamos decir, como un ejército que ataca diferentes frentes. Va a atacar a diferentes mecanismos, con diferentes mecanismos de acción para detener las descargas sincrónicas repetidas en las convulsiones. Sin embargo, dentro de los efectos adversos, a dosis altas puede provocar sedación, también manifestaciones cerebelosas como ataxia y temblores, eleva las transaminasas y puede provocar una hepatitis tóxica o una pancreatitis, por lo que hay que estar viendo no solo pruebas hepáticas y pancreáticas, sino estar seguro de la dosis que estamos dando por kilo de peso. Si se da en el primer trimestre del embarazo, está asociado a mucha teratogénesis o daño en el feto, provoca trombocitopenia, a largo plazo provoca alopecia, ganancia de peso. Al principio el paciente tiene mucho apetito secundario al uso de este medicamento y en tratamientos crónicos puede también provocar daños en la médula ósea. Tiene interacción farmacológica con fenitoína y fenobarbital y aquí quiero hacer hincapié a un punto importante. Cuando damos tratamientos anticonvulsivos y el paciente necesita más de un medicamento, no debemos utilizar 2 medicamentos que utilicen el mismo mecanismo de acción. Por lo regular, complementamos el tratamiento con uno que sea inhibidor del proceso excitatorio y otro que estimule el proceso inhibitorio. No pueden utilizarse el ácido valproico junto con fenitoína o fenobarbital porque vimos que comparten mecanismos de acción y la toxicidad sobre todo a nivel hepático.
Bien, dentro de las succinimidas está la etosuccimida, que casi la única indicación sigue siendo la crisis de ausencia. En Guatemala tenemos años de no tenerla disponible, por eso utilizamos más el ácido valproico. Reduce la corriente de calcio en los receptores activados por voltaje, sobre todo en las neuronas del tálamo o interhemisféricas, en los receptores tipo T para calcio. Se absorbe muy bien por vía oral, su metabolismo es hepático y tiene una vida media de más o menos 30 horas, por lo que se da una sola vez al día. Dentro de los efectos adversos de la etosuccimida hay somnolencia, cefalea, tiene muchas reacciones de hipersensibilidad, sobre todo el eritema multiforme mayor o síndrome de Steven-Johnson y algunos trastornos hematológicos, como veíamos en el ácido valproico, con trombocitopenias, leucopenias o incluso agranulocitosis. Y digamos que aquí vamos a ir terminando con el grupo farmacológico de más uso actualmente o de los más modernos, por su espectro de acción tan amplio. La mayoría de los anticonvulsivantes atacan un solo blanco, sin embargo vemos que el levetiracetam lo que va a hacer es reducir la liberación de los neurotransmisores, principalmente el glutamato. Se une a la proteína de las vesículas sinápticas y modula la liberación de este. Disminuye la sincronización de las descargas neuronales al tener menos neurotransmisor excitatorio disponible y no actúa directamente ni sobre canales de sodio ni calcio ni de los receptores del GABA. Para tratar de entender mejor, vemos en esta infografía cómo el potencial de acción llega a la terminal presináptica. Aquí se abren los canales de calcio, esto es fisiológico, dependientes de voltaje, y se libera calcio para que el neurotransmisor sea liberado a través de las vesículas sinápticas. Y aquí especialmente ejemplificamos la liberación del glutamato. Cuando el levetiracetam está presente, se une a las proteínas, a esta proteína de las vesículas sinápticas y va a unirse a ellas y a enlentecer la liberación del neurotransmisor. Es decir que, en conclusión, el levetiracetam modula la liberación de los neurotransmisores disminuyendo la cantidad liberada. Indicaciones. Lo usamos en crisis focales de primera línea, sobre todo actualmente en muchas guías aparece como primera indicación cuando hay crisis focales motoras con manifestaciones tónicas, clónicas, tónico-clónicas o mioclónicas, ya sea focales o generalizadas. Se puede dar por vía intravenosa o por vía oral. Tiene una vida media de 6 a 8 horas. En algunos pacientes con insuficiencia renal sí requiere ajuste de la dosis para evitar su acumulación y tener más efectos adversos. Dentro de los efectos adversos principales son somnolencia, mareo y astenia. Estos van disminuyendo conforme el paciente se va adecuando al medicamento. Importante, al principio puede provocar irritabilidad, sobre todo en niños, procesos de ansiedad, agitación y cambios de humor y de conducta. El paciente a veces se puede poner muy agresivo o puede tener incluso tendencia a la depresión y suicidio. Por lo tanto, es necesario vigilar constantemente al paciente cuando está empezando a utilizar el medicamento. Ventajas del levetiracetam sobre los otros medicamentos que habíamos visto es que tiene muy pocas interacciones farmacológicas, no inhibe el citocromo P450, tiene una farmacocinética lineal, depende de la dosis, así será el efecto, tiene un excelente perfil para pacientes polimedicados, o sea, sobre todo aquellos pacientes con otros anticonvulsivantes que ayudan a suplir esto o que tienen otras patologías que iniciaron la convulsión o que no se relacionan con ellas. Y hablando de los otros medicamentos menos utilizados, pero que también aparecen en el libro, que esto ya lo van a ver ustedes cuando estén en medicina interna o rotando por neurología, algunos pacientes necesitan medicamentos muy específicos como la lamotrigina. Su mecanismo de acción es sobre todo similar a la fenitoína y la carbamazepina, actúa sobre los canales de sodio activados por voltaje. Se utiliza más en terapias complementarias en el síndrome de Lennox-Gastaut o el síndrome de Dravet, por ejemplo, o síndrome convulsivo de difícil manejo. Nunca son de primera elección, pero pueden ser utilizadas como segundo medicamento, como coadyuvante al primer medicamento si no ha sido suficiente para parar las convulsiones.
Los efectos adversos, sola o acompañada de otros medicamentos, tiene acciones cerebelosas, sobre todo ataxia, visión borrosa y puede inducir un eritema multiforme mayor o síndrome de Stevens-Johnson. El topiramato, que es otro de los recientes utilizados, reduce las corrientes de sodio dependientes de voltaje, similar a lo que hace la fenitoína y la carbamazepina. Sin embargo, este se ha utilizado también como tratamiento complementario en el síndrome de Lennox-Gastaut, para retrasar más o permanecer más tiempo inactivado estos canales dependientes de voltaje para sodio. Se utiliza por vía oral, se excreta por vía renal y sus principales efectos adversos son somnolencia, pérdida de peso y deterioro cognitivo a largo plazo, por lo que su uso ha sido cada vez menos indicado. Otros antiepilépticos que aparecen en el libro, quizás la oscarbazepina, que es la forma levógira de la carbamazepina, tiene las mismas indicaciones y el mismo uso, solo que es más fácil de dosificar, sobre todo en niños. La vigabatrina y la tiagabina, que tienen también efectos inhibitorios sobre esta enzima, y este inhibe la recaptación del GABA, por lo que lo dejan más tiempo disponibles en la hendidura sináptica. La vigabatrina se ha utilizado más en espasmos infantiles y la tiagabina como adyuvante en aquellos pacientes que ya tienen 2 o más medicamentos y aún así siguen con crisis convulsivas, sobre todo tónico-clónicas, focales o generalizadas. Y ya para ir terminando, vemos en este cuadro como algunos de los medicamentos, sobre todo los que están con colores rojos, lo que tienden es a disminuir la entrada de los iones que actúan despolarizando sobre todo sodio y calcio. Entonces, fenitoína, carbamazepina, la motrigina, lo que hacen es disminuir la generación de propagación de los potenciales de acción a través de mantener más tiempo los canales de sodio activados por voltaje de manera inactivada. La etosuximida y el ácido valproico, que vimos que van a bloquear los canales de calcio, sobre todo los tipo T en el tálamo, y son de especial uso en crisis de ausencia. El levetiracetam, que se une a la proteína de la vesícula sináptica y modula la liberación de neurotransmisores, específicamente disminuyendo la liberación del glutamato hacia la hendidura sináptica y con eso disminuir el estímulo excitatorio sobre los receptores tanto de sodio para calcio. La gabapentina y la pregabalina, que dijimos que se unía a las unidades alfa 2 y eso a las que son dependientes de calcio en los canales de calcio dependientes de voltaje, va a disminuir entonces la entrada de calcio y disminuye la liberación de los neurotransmisores excitatorios. La benzodiazepina y los barbitúricos, que se unen al sitio alostérico del receptor GABA1A, aumentando la frecuencia de apertura de los canales para cloro activados por el GABA, y eso va a hacer que entre más cloro y se hiperpolarice la membrana. Todos estos medicamentos, entonces, unos van a modular la activación o la excitabilidad y otros van a mejorar la inhibición a través de los neurotransmisores, principalmente del GABA. En conclusión, los 4 grandes mecanismos anticonvulsivantes que debemos de aprender, quizás no todos los medicamentos, pero sí memorizar los 4 mecanismos principales, son los que bloquean los canales de sodio dependientes de voltaje, específicamente fenitoína, carbamazepina, la motrigina, los que actúan sobre los canales de calcio activados por voltaje, sobre todo etosuximida y valproato o ácido valproico. Estos 2 grupos en general van a disminuir la excitación del sistema nervioso. Mientras que los que potencian los efectos inhibitorios sobre el sistema nervioso o GABA son el fenobarbital, que es el principal barbitúrico, el diazepam, lorazepam, midazolam, que son benzodiazepinas, la gabapentina y la pregabalina. Lo que van a hacer es aumentar la inhibición sobre el sistema nervioso, sobre todo estos bloqueando la liberación o la activación de los canales de calcio presinápticos que liberan los neurotransmisores excitatorios. Y por último, los que van a disminuir la liberación o a regular la liberación de los neurotransmisores. Hablamos específicamente sobre todo del levetiracetam y de manera indirecta el topiramato y el perampanel. Entonces, entendiendo los grupos farmacológicos, la forma en la que se activan las neuronas
y los mecanismos de acción por los cuales podemos disminuir esa hiperexcitabilidad, la elección de los medicamentos va a depender del tipo de convulsión y la localización de las mismas. Si estamos frente a una convulsión tónico-clónica, ya sea focal o generalizada, que son las que más solemos ver, podemos utilizar de primera elección una benzodiazepina al llegar a la emergencia y para mantenimiento fenitoína o carbamazepina, ácido valproico o levetiracetam, entendiendo que estos tienen acción para inhibir los potenciales excitatorios, sobre todo en los canales de sodio activados por voltaje, estos sobre los canales de calcio, y el levetiracetam disminuyendo la liberación de los neurotransmisores excitatorios. Ahora, ya terminando, el estado epiléptico es un cuadro de urgencia. El paciente en estado epiléptico necesita urgentemente ser tratado porque puede provocar edema cerebral y muerte del paciente. Lo primero que hacemos al recibir al paciente cuando está convulsionando es permeabilizar la vía aérea, asegurarnos que la vía aérea esté permeable para que no se vaya a obstruir por lengua o secreciones. Luego, facilitar la administración de oxígeno, porque esas neuronas durante el estado epiléptico van a sufrir hipoxia. Tener un acceso vascular y estar seguro que el corazón está bien. Administramos de urgencia al entrar, si vemos la convulsión, diazepam, niazolam o lorazepam, la mayoría en dosis de 0.1 a 0.2 miligramos por kilo por dosis y se puede repetir 2 o 3 dosis cada 5 minutos. Sin embargo, después de la segunda dosis, si vemos que el paciente continúa convulsionando, podemos dar una carga con fenitoína si la presión arterial está normal y no tiene problemas cardíacos propios o una cardiopatía. Empezamos la infusión lenta de fenitoína, la cargamos a 18 miligramos por kilo de peso y a esa dosis la vamos a pasar a una infusión a no más de 1 miligramo por kilo por minuto o no más de 150 miligramos minuto, como dice en el libro. Si los pasamos de eso, vamos a provocar hipotensión, arritmias cardíacas y podemos incluso nosotros inducir la muerte de los pacientes por el uso de la fenitoína. Si tenemos disponible en el hospital levetiracetam o ácido valproico después de las 2 dosis de benzodiazepinas, o a los 20 minutos de la fenitoína, que es el pico máximo cuando va a empezar su acción y el paciente sigue convulsionando, si llevamos 20 minutos y el paciente continúa convulsionando, podemos utilizar levetiracetam en infusión lenta a 60 miligramos por kilo o ácido valproico entre 30 y 20 miligramos por kilo pasados de 1 a 2 horas en infusión. O si no hay de estos medicamentos por costo, pero tenemos fenobarbital, al inicio, hace unos 12 años, la secuencia era permeabilizar la vía aérea, oxígeno, benzodiazepinas, a los 5 minutos fenitoína o fenobarbital y a los 15 minutos fenobarbital. Ahora podemos introducir levetiracetam o ácido valproico antes del fenobarbital si lo tenemos disponible. Y si no, utilizamos en los siguientes 20 minutos fenobarbital, igual a una dosis de 18 miligramos por kilo y no más de 1 miligramo por kilo por minuto para no inducir depresión respiratoria o hipotensión. Si el paciente a pesar de eso ya lleva 40 minutos convulsionando, utilizamos 3 medicamentos y el paciente sigue convulsionando, debemos de tener a mano un ventilador, empezar la infusión ya sea de benzodiazepina como el midazolam, ya sea una infusión de barbitúricos como fenobarbital o bien utilizamos otro barbitúrico como el pentobarbital, pero tenemos que tener a mano el tubo orotraqueal y el ventilador para ventilar a este paciente e inducirlo a través de una infusión de benzodiazepinas, fenobarbital, pentobarbital o ácido valproico en infusión, hasta tener el electroencefalograma donde el paciente ha detenido las crisis convulsivas. Si el paciente se presenta con crisis de ausencia, la primera opción es cetosuximida y si no, ácido valproico para bloquear los canales de calcio dependientes de voltaje. La segunda opción podría ser el clonazepam, que es una benzodiazepina que se puede iniciar titulando las dosis si no tenemos cetosuximida o ácido valproico. Cuando las manifestaciones clínicas de la convulsión son mioclonías, utilizamos valproato o clonazepam al principio, y si son generalizadas, utilizamos levetiracetam más clonazepam o en algunos casos valproato y levetiracetam unidos los dos, porque tienen diferentes mecanismos de acción y van a ayudar a este paciente a llevar las convulsiones. La convulsión febril es otro estado
convulsivo específico que vemos nosotros en pediatría, sobre todo en pacientes entre 6 meses y 6 años de edad. Si el paciente presenta fiebre, pero es menor de 6 meses o mayor de 6 años de edad, ya no entra en criterios de convulsión febril. Si es menor de 6 meses, buscar infección al sistema nervioso central, ya sea una encefalitis viral o una meningoencefalitis, hacer una tomografía, buscar si no hay tumores o lesiones vasculares en el cráneo. Si el paciente es mayor de 6 años de edad, esto ya se toma, aunque esté asociado a fiebre, como una convulsión, como una epilepsia, ya no como una convulsión aislada, aunque la presente con fiebre, y hay que estudiarlo. Cuando se comprueba que el paciente no tiene cambios en el electroencefalograma, las convulsiones se asocian a fiebre y están en este rango de edad, utilizamos entonces fenobarbital si hay un segundo episodio. El primer episodio se estudia, no se trata, se baja la fiebre y esperamos a ver si el paciente vuelve a convulsionar, porque muchas veces estas convulsiones son disparadas por el aumento de temperatura y al regular la temperatura el paciente queda normal. Si el paciente persiste, podemos utilizar diazepam por vía rectal en la recurrencia y en el frente de la emergencia e iniciar tratamiento con fenobarbital a largo plazo por vía oral, o bien, si tenemos a mano y el paciente puede comprar el ácido valproico, las crisis febriles complejas, es decir, aquellas crisis febriles que pierden la conciencia del paciente, que no es lo usual en una convulsión febril simple, podemos utilizar ácido valproico por 2 años y con esto solemos detener las crisis, además de dar un plan ocasional a la madre o a los padres del paciente para que manejen la fiebre al nomás iniciar el proceso viral o el proceso febril. Bien, y vamos a terminar con este pequeño recordatorio de cómo se agrupan los anticonvulsivantes, si ya entendimos qué es la convulsión y cómo se produce. Los que actúan sobre los canales de sodio dependientes de voltaje, fenitoína, carbamazepina, oscarbazepina, lamotrigina y la encosamida, digamos que son los estabilizadores de la membrana. Se pueden utilizar en crisis focales simples y complejas, todas de manifestación motora, o crisis tónico-clónicas generalizadas. ¿Cómo lo hacen? Disminuyen la descarga repetitiva de potenciales de acción al estabilizar la membrana neuronal en las neuronas hiperexcitadas. El segundo grupo son los que bloquean o actúan sobre los canales de calcio activados por voltaje, sobre todo los tipo T. Estos disminuyen la entrada de calcio y la liberación de los neurotransmisores excitatorios. Ejemplo de ellos, la etosuximida y el ácido valproico principalmente. Se pueden utilizar en crisis de ausencia, sobre todo la etosuximida. El ácido valproico se puede utilizar en crisis de ausencia, en crisis focales tónico-clónicas generalizadas y en algunas crisis focales simples, donde los otros medicamentos no tengan acción, sobre todo por costo y los efectos adversos que provoca el ácido valproico. Luego, los que potencian los efectos inhibitorios del GABA incrementan la inhibición neuronal potenciando su acción, sobre todo al unirse a los receptores GABA1A y abrir canales de cloro para hiperpolarizar la membrana y hacerla menos excitable. Ejemplo de ellos son los barbitúricos como el fenobarbital o las benzodiazepinas como el diazepam, lorazepam, midazolam. Vimos que no solo sirve como primera elección en estado epiléptico, también en crisis focales y generalizadas, y algunos de ellos, como las benzodiazepinas, tienen otro uso como hipnóticos o ansiolíticos. Y por último, los más nuevos, que serían los que modulan la liberación de los neurotransmisores o disminuyen el glutamato, reduciendo la excitación neuronal por diferentes mecanismos, sobre todo presinápticos y algunos incluso postsinápticos. Hablamos de la pregabalina y la gabapentina, sobre todo al bloquear la liberación de calcio presináptica, pero específicamente el levetiracetam, que es uno de los nuevos, que al unirse a la proteína de las vesículas sinápticas va a regular, a modular o a disminuir la liberación del glutamato, principal neurotransmisor. Estos son moduladores, se pueden utilizar en crisis focales, crisis tónico-clónicas y algunas crisis generalizadas. No tienen acción en crisis de ausencia. Entonces, los 4 grupos se dividen en los que bloquean o estabilizan la membrana bloqueando los canales de sodio activados por voltaje, los que disminuyen la liberación de los neurotransmisores o su acción potencial en los receptores tipo T, sobre todo en el tálamo, como la etosuximida y el ácido valproico, los que potencian los efectos inhibitorios del GABA, benzodiazepinas o barbitúricos, que van a aumentar la inhibición que provoca normalmente este neurotransmisor, y por último los que van a disminuir la liberación de los
neuroestimuladores o neurotransmisores excitatorios como el glutamato, específicamente el levetiracetam. Bien, agradezco la atención a esta clase, esperamos haber podido disipar algunas de las dudas en el libro o complementar con las aplicaciones clínicas que vimos en esta presentación.